Vamos a hablar acerca de la prueba de antígeno. Hay muchas dudas acerca de ello. Si la prueba de antígeno es confiable o no, qué prueba me tengo que hacer, cuántas pruebas hay. En específico vamos a dirigirnos a la prueba de antígeno y qué es lo que hace, por qué le llaman prueba rápida, qué es lo que contiene la prueba de antígeno, su kit, entre otras cosas. Como tal, esto es lo que incluye la prueba de antígeno. Incluye un hisopo, déjenme anotar aquí. Incluye un hisopo, incluye viales, se le llaman viales. Estas son tapas para tapar justamente los viales con un filtro, el cual puedes colocar las gotitas aquí. Y justamente este cartucho tiene una ventana, que es esta de aquí, que es la ventana de resultados, y tiene dos lugares. Tiene dos letras, una C y una T. ¿Qué son esas letras? C es de control, esa línea siempre saldrá, que esa línea significará que la prueba, pues en cierto modo, está apta para leerse. Si no sale esa línea, definitivamente es una prueba inválida. Y la T de test, que quiere decir el resultado. Si no hay línea, siéntate afortunado porque eres negativo a COVID. Si hay una línea ahí, quiere decir que eres positivo a COVID. Y en este caso también viene una ventana circular, que es esta de aquí, en donde se colocarán las gotas. Y bueno, este es un disolvente en donde se disolverá, vaya la redundancia, la muestra que tú recolectaste de este hisopo. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para hacerse este estudio? Es por hisopado nasal únicamente. Lo que se va a hacer ahí es recolectar células de la mucosa que estén posiblemente infectadas con el virus para que posteriormente se coloque en el vial con el disolvente, donde se va a girar 5 veces para que quede disuelto ahí en la muestra, en el disolvente, y después se va a apachurrar, aquí como lo vemos aquí, se va a apachurrar para que quede toda la muestra dentro y se colocará la tapa. Posteriormente se colocarán 3 gotas nada más en el cartucho de la prueba de antígeno y vamos a esperar de 15 a 30 minutos a que nos dé el resultado. Y ya después, si evidentemente somos positivos por los síntomas que presentemos, pues guardar reposo y esperar a que pasen los días para volver a retomar nuestras actividades. ¿Cómo se va a leer este resultado? Antes de hacer el test, el cartucho se tiene que observar de esta manera. Cuando tú te hiciste la prueba ya, te hiciste el hisopado, colocaste las 3 gotas y después de 15 a 30 minutos no se observó absolutamente nada, ya colocaste la gota pero no se vio nada y no apareció la línea de control, esta prueba no es válida y tienes que volver a repetirla. Y de igual forma, si el cartucho ya hiciste la prueba, colocaste las 3 gotas y en este cartucho no salió la prueba de control, pero sí es la prueba de test, esa prueba no es válida y tienes que volver a repetirla. En cambio, si salió, como les mencioné al principio, la línea de control, que quiere decir que el cartucho, que la prueba de antígeno es confiable, y el test negativo, o sea que no hay nada aquí, siéntete afortunado, eres negativo a COVID. En cambio, caso contrario, ya colocaste la gota, salieron las 2 líneas, tanto la de control como la de test, tienes el virus en tu sistema y eres positivo a COVID. Ahora, ¿qué son estos términos de sensibilidad, especificidad, todo eso? Vamos a explicarlo poco a poco. ¿Y por qué quiero que se entienda un poquito esto? Porque es importante para entender por qué la prueba de antígeno es confiable. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver ahora los términos de la sensibilidad y la especificidad. En palabras cortas, la sensibilidad es la capacidad de detectar a un paciente enfermo y que verdaderamente salga positivo. Y la especificidad es la capacidad de detectar a un individuo sano en verdad que esté sano, o sea que salga negativo. A resumidas cuentas, la sensibilidad es que si tú estás enfermo y sales positivo, la prueba tiene una alta sensibilidad. No sabemos el porcentaje, pero esa es la sensibilidad. Y la especificidad es que si tú estás sano y saliste negativo, pues tiene una alta especificidad. No sabemos porcentajes aún, pero es para aclarar las dudas.
Ahora tenemos una imagen representativa en donde no tiene nada que ver con la prueba de antígeno, no tiene nada que ver con el COVID, es simplemente para entender los términos. Tenemos un círculo sombreado de verde y rojo en donde tenemos verdaderos positivos y falsos positivos. Vamos a centrarnos del lado izquierdo. Dentro del círculo en la parte verde están verdaderos positivos, o sea, los que están enfermos y salieron positivos. Esa es la sensibilidad, los que están en el área verde. Ahora del lado contrario, la especificidad no van a ser los que están en el área roja, van a ser los que están afuera. ¿Por qué? Porque les dije, los sanos que en verdad están negativos, o sea, los verdaderos negativos, como lo dice justamente aquí, verdaderos negativos. Esta sería entonces la especificidad. Y los de aquí, verdaderos positivos, sería la sensibilidad. Para que se entienda. ¿Cuántas personas enfermas son identificadas como tales? Sensibilidad. ¿Y cuántas personas sanas son identificadas como no enfermas? Especificidad. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes de la prueba de antígeno? Tenemos en sensibilidad para la prueba de antígeno. En algunas pruebas, no digo que en su mayoría todas, es solamente en algunas, una sensibilidad del 93%. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy enfermo y voy a hacerme la prueba, tengo un 93% de probabilidad de que esta prueba dé positiva. Y especificidad del 99.8%. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy sano y me hago la prueba, hay un 99.8% de que yo en verdad esté sano y salga negativa la prueba. Ahora, ¿qué es eso de valor predictivo positivo y negativo? Olvidémonos ahora de sensibilidad y especificidad, ya lo vimos. Ok, salí, supongamos, positivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad yo esté positivo? De que yo en verdad esté enfermo. Ese es el valor predictivo positivo. ¿Qué probabilidad tienes de que después de ya haber dado positivo, en verdad sí estés enfermo de COVID? Valor predictivo positivo. Ahora, el valor predictivo negativo, lo contrario. ¿Qué probabilidad, si salí ya negativo a la prueba de COVID, qué probabilidad tengo de no estar enfermo si la prueba fue negativa? Ese es el valor predictivo negativo. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes, para la prueba de antígeno? El valor predictivo positivo para la prueba de antígeno, 98.7, y el negativo del 99.1. ¿Qué quiere decir? Que si la prueba de antígeno tiene un valor predictivo positivo de 98.7%, quiere decir que tengo la probabilidad, esa probabilidad de que en verdad sí estoy enfermo. En caso contrario, en el negativo, 99.1% de probabilidad de que no esté enfermo. Ahora bien, recomendaciones generales para usar la prueba de antígeno, para hacerse la prueba de antígeno. ¿Cuándo me la debo de hacer? Usualmente esta prueba de antígeno se realiza cuando, supongamos, estás en un lugar remoto, lejano a un lugar donde haya laboratorios que realicen pruebas de PCR, que se hablará más adelante. En este caso puedes optar por realizarte una prueba de antígeno. Puedes realizártela sin problema alguno. En el caso contrario, estás en un lugar, supongamos en un salón de clases, y empezó un posible brote cerca de ti. Esta es otra recomendación para hacerse una prueba de antígeno. Ahora bien, la prueba de antígeno definitivamente no descarta que si sale negativo, no descarta que tú tengas la enfermedad. Hay que repetir la prueba o bien, en su defecto, hacerse la prueba de PCR, que es la confirmatoria, ya que es la que más sensibilidad y especificidad y más valor predictivo positivo tiene. Ahora, otra recomendación para la prueba de COVID de antígeno es que la respuesta es precoz. ¿Qué quiere decir esto? A comparación de la prueba de PCR, la prueba de antígeno, yo les mencioné, está dentro de 15 a 30 minutos. Esto dependerá de ciertos laboratorios. Obviamente no serán dentro de 15 a 30 minutos en específico porque tienen más muestras que analizar y resultados que enviar. Pero en este caso, si uno opta por hacérsela, puede esperar de 15 a 30 minutos para saber si es positivo o negativo. Ahora, hay que tener en cuenta ciertos momentos en los que se tiene que hacer la prueba. Esta prueba se debe de realizar únicamente con los pacientes sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Si yo presento fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, síntomas similares a la gripe, yo soy candidato para poder realizarme una prueba de antígeno. Si no presento ninguno de estos síntomas,
Usualmente no se tiende a realizar este estudio porque la probabilidad de que salga positivo es muy baja. ¿Por qué? Porque tengo una carga viral posiblemente disminuida, carga viral que posiblemente no pueda detectar la prueba de antígeno. Y a comparación de la prueba de PCR, la prueba de PCR es un estudio molecular en donde va a detectar en definitiva cualquier carga viral que tengas, y de hecho hay hasta ciertos valores que te dan para saber si ya estás o bien iniciando la enfermedad o bien saliendo de la enfermedad, dependiendo de la carga viral que tengas. Pero en este caso, si yo no presento síntomas, no es recomendable que me lo haga. Pero ahora, supongamos, me encuentro en un lugar remoto, no tengo la solvencia para poder comprarme una PCR o no cuento con el laboratorio cercano para hacérmelo, puedes realizarte la prueba de antígeno. Sigue siendo confiable. No quiere decir que ya porque no presento síntomas no me lo voy a realizar porque va a salir un falso negativo. No. En sí la prueba de antígeno es confiable y de hecho hay ciertas pruebas de antígeno que te menciona. Posiblemente el cartucho te muestre una ligera coloración de la línea, que es, como les mencioné, hay dos líneas, el de control y el de test, CT. Va a haber una posible elevación del color de la T, pero esto, como les menciono, puede causar dudas. Es por eso que la prueba de antígeno es confiable, pues te la puedes realizar, pero si tienes la capacidad de hacerte la PCR, mucho mejor. Ahora, en limitaciones, ¿qué debo de tener en cuenta antes de hacerme la prueba de antígeno? Vamos a empezar desde que abres el estudio, desde que abres el cartucho. Una vez abierto, no debe de usarse después de 2 horas de verse abierto. Una vez lo abres, hazte la prueba, porque si no, no tendrá validez. Como les mencioné, la intensidad de la línea del test, la coloración puede variar desde muy alta, muy fuerte concentración de antígenos a una muy débil concentración de antígenos que está cerca del valor del límite de detección del test, por lo que considera la coloración de la prueba de antígeno en el cartucho, más que nada, en caso de que tú te la puedas realizar al momento de hacerte el estudio. Ahora, los resultados positivos de la prueba de antígeno no descartan coinfecciones con otros patógenos. Sucedió con el dengue, sucedió con la influenza. Si tú tienes un diagnóstico positivo de COVID con la prueba de antígeno, no descartes que puedas posiblemente tener alguna otra infección. Ahora bien, un resultado negativo también no se puede considerar como concluyente de que tú ya eres en verdad negativo para COVID, ya que puede darse que la concentración de antígenos en muestras nasofaringias o nasales como tal sea inferior al valor del límite de detección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tenga una carga viral muy baja que no lo detecte la prueba de antígeno. En todo caso, me puedo realizar la prueba de PCR, que es la prueba estándar de oro para el diagnóstico de COVID. Ahora bien, entonces, si yo me hago la prueba de antígeno y me sale negativa, entonces, ¿seré positivo o negativo a COVID? La prueba confirmatoria sería entonces la prueba de PCR. En caso de que tú dejaste pasar los días de que fuiste sintomático, te volviste asintomático después y te haces la prueba. En estos casos, confírmala con una prueba de PCR. Aunque ya hay publicaciones en donde se dice que la prueba de PCR puede llegar a dar positivo hasta 3 meses después de haberse presentado los síntomas o de haber dado positivo. Así que esto es a considerar de los síntomas que presentes y de lo que diga tu médico. ¿Qué estudio me debo hacer entonces? Como les mencioné, la prueba de PCR es el estándar de oro para el diagnóstico de COVID, ya que te detecta al virus tengas o no tengas síntomas, ya que se hace por un estudio molecular en donde cualquier partícula del virus puede llegar a detectarse y la PCR no va a juzgar y lo va a detectar como positivo y te va a detectar el virus y te va a dar obviamente las cargas virales, y esto el médico ya lo interpretará y te dará la positiva de que ya tu carga viral es muy inferior para que puedas contagiar a alguien, puedes salir, o bien te dirá que sigas resguardado hasta que pasen o que baje la carga viral. Y la prueba de antígeno, ¿cuándo me la debo de realizar? Siempre y cuando lo recomendable, y lo voy a dejar así, es que si tú presentas síntomas
y no tienes a la mano el laboratorio cercano a realizarse una prueba de PCR, no cuentas con la solvencia o no tienes el tiempo suficiente para esperar una prueba de COVID que tarda aproximadamente 24 horas, la prueba de antígeno también sirve para detectar al virus. Si da positivo, no dudes en que tienes al virus y debes de quedarte resguardado en tu casa hasta que pasen los síntomas y hacerte, si ya en dado caso puedes, la prueba confirmatoria de PCR.